Ya estamos de vuelta en el Mucho Gusto y vamos a seguir ahondando en ciertos temas interesantes. Al pasar de los 26 días de manifestaciones, de este estallido social, hay también un tema que preocupa, que es el efecto que provocan las bombas lacrimógenas en la gente. Han sido usadas en muchísimas manifestaciones y queremos saber qué efectos ha causado. Pero además de eso, que vamos a hablar con un experto, tenemos una vecina que vive en plena Plaza Italia y ella se llama Carla Palomo. Carla, muchas gracias por venir. Vamos a hablar mucho porque están ahí en el lugar cero, que se le ha puesto la Plaza Italia. Y también tenemos a un experto, me vas a mostrar el nombre de nuevo porque tiene un apellido bastante especial. No, aquí lo tengo. Andrei Chernichin. ¿Lo dije bien? Bien. Muchas gracias porque el experto y se ha quedado con nosotros. Tú sabes que Andrés Chernichin me conoce a mí de chiquitito porque su hijo era compañero mío de colegio. No te creo. ¿En el colegio alemán? En el Liceo Alemán, sí. ¿El Liceo Alemán? Perfecto. Vamos a partir primero con quien hoy día vive las consecuencias directas. Carla, bienvenida, mucho gusto. Tú vives arriba prácticamente del Teatro Universidad de Chile, que es claramente ese edificio. Teatro Baquedano. En la comunidad de los edificios Turri. Exacto. Eso ha demostrado muchas veces. Son 6 edificios, claro, yo vivo en el 091 que está arriba sobre la Fuente Baquedano. Y que lamentablemente ha sido la esquina más terrible que se han parapetado y fue 2 veces una guerra. Carla, pero la verdad es que ese lugar es estratégico. Hemos vivido todo tipo de manifestaciones, también algunas muy alegres, de celebración, de triunfo de nuestra selección y de otras cosas. Pero ¿tú dirías que esta manifestación, este estallido social ha sido distinto en todo sentido? Totalmente, porque, bueno, vivió más de 30 y tantos años ahí. Vi cuando ganó el Chino Río, mucha gente. Recuerdo el no también, mucha gente. Pero el otro día, cuando fue la manifestación más grande, y no recuerdo qué día fue, el 25 de octubre. El 25, fue precioso. Yo vi una foto que mandé con una bandera, fue muy lindo. Fue una postal para el mundo, sí, yo aporto, o sea, estoy a favor de muchas de las cosas que se hablan. ¿Cómo lo pueden hacer? No sé. Lamentablemente sufrimos ahí. Después de que es muy bonito, muy simpático, yo tengo 2 Lolas, una de 16, Dominga, y Florencia de 13, y hemos compartido, hemos salido a bajar con la gente. Lamentablemente después de eso, yo no sé de dónde aparecen y lamentablemente no hay carabineros. Pero regálame lo siguiente, nosotros hoy día nos vamos a meter en el tema, lo sabemos, sí, pero también nos vamos a meter en el efecto de las bombas. Entonces yo quisiera saber si tú las has percibido, qué te ha pasado, han llegado, por ejemplo, a tu departamento o en el momento que tú bajas, las sientes más fuerte. Bueno, si tú vas al sector de Plaza Italia está lleno de bombas. Lamentablemente el edificio sube. Bueno, yo les contaba antes que mi marido tiene un EPOC, tiene dependiente de oxígeno y tiene un ventilador mecánico. Ha sido súper complicado. Lo han ido a ver los médicos, pero lamentablemente no podemos salir con él del sector. Claro. ¿Y cómo lo haces además para ventilar tu casa? Tengo entendido que tienes que hacerlo de madrugada. Sí, muchas veces me despertaba a las 2, 3 de la mañana a ventilar el departamento porque en el día es imposible. Porque después de un tiempo la polución sube y vuelven a subir los mismos gases, los mismos tóxicos que han. ¿Pero el rigor tienes que mantener las ventanas cerradas? Sí, evidentemente. O sea, todo el día la ventana cerrada y como son ventanas antiguas, que son de fierro, no cierran. Entonces, la cortina, y yo mostraba también, vivimos oscuros, o sea, quedamos parapetados. Yo salgo en la mañana, saco a los perros, disculpa, un rato y ¡pum! Ahí quedamos. ¿Tú vives sola? No, tengo familia, mi marido Maximiliano, que de oxígeno tiene 2 dependiente. hijas, está casado. Y 2 Lolas de 15. ¿Y tu marido es oxígeno dependiente? Sí. Bueno, pero que hemos hablado bastante largo con respecto al uso o sobreuso de estas bombas. Andrei, una vez piensa que esto es inofensivo, pero me imagino que después de 26 días esto tiene algunas implicancias y me gustaría que lo explicaras un poquito. ¿Cuáles son los riesgos de este uso de la bomba? Hay riesgos agudos que son diferentes de acuerdo a la edad de la persona que lo sufre, y efectos crónicos y efectos diferidos por la exposición prenatal o infantil temprana, que son los más peligrosos porque las secuelas quedan para toda la vida y significan predisposición para desarrollar otras enfermedades que nadie ha hecho investigación si se producen esos efectos o no, pero indirectamente a través de los receptores a los cuales se unen las sustancias usadas, por lo menos la CS, medicamentos que también se unen a esos receptores dejan algunas secuelas que yo puedo presumir con muy alta probabilidad que van a haber
efectos. Pero ahí hay una cosa bien grave, porque vimos hace algunos días, perdona Carla, que en el hospital Félix Bulnes, maternidad y gente de la tercera edad había recibido el impacto de estas bombas, y tú acabas de decir una cosa muy grave por lo demás, que es que los infantes, las guaguas, por decirlo de alguna manera, tienen efectos que lo pueden acompañar el resto de la vida. ¿Podrías explicarles cuáles serían esos efectos? Sí. Bueno, yo hemos dividido, hablar de 3 grupos de efectos. El prenatal, que nadie lo ha investigado directamente en ellos, porque no se puede hacer un experimento de poner una mujer embarazada y ver qué pasa 10, 20 años feto, ¿cierto? De la guaguita que está en la guata todavía. Pero también niños recién nacidos, los primeros 2 o 3 años. Pero para entenderlos, puedo explicarlo de la siguiente manera. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y entregan la información genética adentro, y las células se dividen en 2, en 4, en 8, y se forma un grupo de células que se llama mórula, porque se parece una mora a la fruta mora. Si yo en un animal de experimentación saco una de esas células y la pongo al lado en el útero, esa célula va a dar el animal entero exactamente igual que el otro. O sea, las células tienen la potencialidad de desarrollar todas las células del organismo. Después, de a poco, con el desarrollo ya se van especializando, y si yo saco en algún momento las células del tubo digestivo, una glándula del estómago, y la implanto en la piel, va a seguir siendo glándula del estómago y secretando lo que hace secretar el estómago. O sea, ya se están especializando las células. Y esa especialización es paulativa, pero el último periodo de la especialización, que es crítico, cada célula va a definir en algún momento, que puede ser horas o días solamente, cuántos receptores va a tener para los neurotransmisores y para las hormonas que regulan su función, incluyendo los canales. Doctor, pero, para ser más... Voy a explicar eso. Sí, eso. Ahora, ¿qué son receptores? Como me están mirando, esto es una hormona, esto es el receptor. Es como una llave entre la cerradura. Tienen que reconocerse y tener un contacto entero, porque ahí la hormona produce el efecto que tienen que hacer. Si no entran bien, no hay ningún efecto. Por lo tanto, esos son los receptores que van a reconocer las moléculas llamadas hormonas, que van a unirse a ellos para producir lo que hacen. Hormonas hay muchas y receptores hay muchos. Entonces, si en ese momento preciso, que es distinto para cada célula y es distinto para cada hormona en cada célula, existen algunas sustancias extrañas al organismo que no son habituales, la célula se equivoca y en vez de programarse para un número normal de receptores, pongámosle 10.000, se equivoca y se programa para tener o 100.000 receptores, muchos más, o solamente 500. O sea, hay un desarrollo celular que está, digamos, fuera de los cánones normales. Sí. Pero me gustaría... Y quiero explicar primero qué significa eso. Sí, pero antes que eso me gustaría preguntarle qué componentes tiene la bomba. Claro. ¿A qué sustancia se está exponiendo uno cuando se expone una bomba? Bueno, la sustancia activa es el CS, es el ortoclorovenzol manolonitrilo, una molécula. Ya. No es llegar a saco nada, pronunciarlo, por porque- decirlo de alguna manera. Sí. ¿Ya? No es Se llegar a abrevia pronunciarlo. CS, es más Ya. fácil, que esa es la que actúa sobre los receptores de canales transientes. Son unos canales que están en varias células, las que responden a las lacrimógenas, para que sientan dolor o molestia y tanto. Que es una manera como se produce una respuesta fisiológica, dolor, lacrimeo o todo lo que hacen por un contacto de una sustancia química que actúa solo sobre las células que Pero tienen estos lo que receptores. usted está diciendo, por ejemplo, es que si una mujer está embarazada, ¿cierto? Y inhala parte de este químico, eso puede tener efecto el día de mañana cuando ella tenga su guaguita. Por ¿En supuesto. qué? Pero efectos, por ejemplo, en una malformación. Voy a contar algunos, espérese, Ya. déjeme hablar. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie hizo ningún estudio para ver cuáles son los efectos, por lo menos en animales de experimentación, porque además a nadie le interesaba investigar eso. Pero una manera de saber es saber qué otra molécula, que a lo mejor es más usada, produce
la misma unión con los mismos receptores. Y entonces, esa puede producir con mucha seguridad los mismos efectos. Y los efectos que se han descrito son 3. Lo tengo hasta anotado. Trajo su apunte ahí. A ver, ¿quiere que lo ayude? ¿Quiere que lo ayude No, ahí? produce retardo de la maduración motora y del sistema nervioso, que va a manifestarse más tarde a los años. Claro. Después, asma infantil. Y que puede ser crónica por lo demás, ¿no? Queda asmático. Sí. Queda asmático. Queda asmático. Claro. Y tercero, autismo. Ahora, estos efectos no se van a producir en todas las personas, pero Eso está comprobado, doctor. para autismo, por ejemplo, aproximadamente el 5% de una población de un país tiene características de autismo, mayor o menor grado, en Estados Unidos. Y resulta que el paracetamol, que es ampliamente usado como medicamento, un analgésico, se une a estos receptores. Y en Estados Unidos comenzaron a recetar paracetamol para los niños recién nacidos cuando se les hacía la circuncisión a la gente de la región judía principalmente. Entonces, y se descubrió que a partir del año que comenzaron a usar paracetamol, el número de autistas aumentó al doble. Andrei, quisiera preguntarte algo porque estamos hablando de la situación de prenatal, pero antes de eso vamos a seguir conversando, pero tenemos a Simón Oliveros que está monitoreando lo que sucede en las calles de Santiago. Simón. Sí.